Grupo número 2, clase número 6. La última clase hemos visto uniones roblonadas, aplicación numérica de una unión roblonada bajo carga excéntrica por el método de los ejes, método del centro instantáneo, que es con lo que hemos acabado la parte de uniones roblonadas. Prosiguiendo con el desarrollo de nuestro tema 1. La última hemos visto uniones de pasador. Hemos visto centro instantáneo algo y uniones de pasador. Hoy vamos a ver lo que son las uniones de soldadura. Para esto voy a compartir con ustedes un material preparado para este propósito. Ahí tengo el material. Entonces, vamos a ver uniones de soldadura. En términos generales, decir una unión realizada mediante soldadura es muy amplio. Se considera la soldadura cualquier medio de unión a través de la aplicación o sin aplicación de un tercer elemento, que podía ser a través de la generación de calor hasta el grado de fusión o a través de los diferentes productos químicos que generan la unión de elementos, sea por reacción química o por alguna otra forma de aplicación. Es un término muy general. Nosotros en el presente curso, la aplicación al campo estructural, vamos a ver cómo soldaduras por fusión, que puede ser a través de la generación de calor que genera hasta el grado de fusión, sea con martilleo, aplicación de un tercer elemento, puede ser sistemas neumáticos, hidráulicos o la aplicación de un tercer elemento. En todo caso, este tipo de soldadura debe generar una gran capacidad de soporte de esfuerzos. Hay otros tipos de soldaduras que generan más para la conservación de la geometría de los elementos unidos, que no está en el rango de aplicación al área estructural, sino más bien a otras áreas que no nos interesan. Para nosotros, entonces, la unión de soldadura que vamos a ver en este presente curso son las que se generan por efecto de fusión de los elementos a unirse. Una vez que hemos visto lo que vamos a analizar en el presente curso, podemos empezar a ver los tipos de arreglos geométricos que podemos generar para juntar los elementos. Entonces decimos tipos de uniones. Entre los tipos de uniones podemos en general mostrar estos 5 tipos generales. Una en un arreglo de esta forma, colocado 2 elementos que entran en contacto en un perímetro de ellos. A esto se llama unión de tope, porque entra en contacto la línea de unión de los elementos. Se llama unión de tope. Un otro arreglo es colocar traslapados 2 elementos donde tienen un borde común a través del cual se aplica la unión. A este tipo de arreglo se conoce unión de borde. Un otro tipo de arreglo es colocar
los elementos en una forma de un ángulo, puede ser de 90, puede ser cualquier ángulo, ¿no? Donde entra una arista de uno de los bordes en contacto y a través de el ángulo que forman se rellena con soldadura y que se conoce unión de esquina. Un otro arreglo es colocar los elementos en forma de una T invertida y en esta parte que entra en contacto uno de los elementos se coloca la soldadura de filete que va a formar la unión. Una otra variante es colocar los elementos en forma traslapada que tiene un área común y a través de la arista que entra en contacto con la placa en la que hemos traslapado se coloca la soldadura. Pudieron ser en esta línea, la otra línea, o ambos o en alguna de ellas. Estos son los arreglos que más o menos en forma general mencionan los expertos y que son a lo que se reduce el arreglo geométrico de la colocación de los elementos. Para generar este tipo de arreglos y aplicarles la soldadura, tenemos unos tipos de soldadura que podemos aplicar para generar las uniones. Entonces, en los tipos de soldaduras, aquí están los tipos de soldadura, tenemos esta forma, que no es la única, donde colocamos la soldadura, ya no es el arreglo, sino la soldadura, que puede colocarse de esta forma perdida en una rasante del elemento, o de esta forma en la que entra entre este elemento y este, perdido en esa muesca que se elabora el elemento. A esto se llama soldadura de preparación, porque previamente se desgastan los materiales a ser unidos, dándole unas formas de acuerdo al requerimiento. Puede ser un chaflán en un sentido, en los dos sentidos, ¿no? Generando una muesca de B y aplicarle la soldadura perdida ahí. O pueden ser unas muescas en B hacia arriba y hacia abajo y aplicar la soldadura por arriba y por abajo. O una muesca de este sentido en uno de los elementos y aplicar la soldadura en las partes. Por eso se llama de preparación, porque previamente elaboramos los puntos donde vamos a aplicar la soldadura haciendo los desgastes o los ochaves correspondientes. Una otra forma es en los arreglos de traslape de los elementos a ser conectados a través de esta arista que entra en contacto con la superficie del elemento en el que traslapado, se coloca la soldadura de esta forma, que se conoce como soldadura de filete. Una otra forma es esta, en la que traslapamos tres elementos en su arreglo del tipo de unión y la soldadura la aplicamos en esta arista que entra en contacto con la placa inferior traslapada, generando esta línea, esta área negra de soldadura a través de la longitud de la soldadura. Colocada de esta forma la soldadura, esto queda con un hueco que por razones de servicio podríamos no requerir o podría ser indeseable este hueco, por lo que rellenamos con algún material que no sea soldadura, del tipo de masillas o cualquier otro elemento, para generar una soldadura tapada. Por eso se llama soldadura de tapón. Una otra variante es esta soldadura traslapada, en el arreglo traslapado, colocado a través de la arista que entra en contacto con la zona traslapada, y se deja este hueco sin rellenar, por lo que se llama unión de ranura. A veces puede ser necesario esta ranura o no va a molestar en el comportamiento del sistema estructural. A veces necesitamos desplazar algunos elementos a través de esta ranura y será necesario, generaremos la ranura. Y en otras no va a molestar y la dejamos así. Entonces, esos son los 4 tipos de soldaduras aplicadas en esos 5 tipos de uniones de elementos que queremos realizar. Una vez que hemos visto lo que es una soldadura o una unión de soldadura, los tipos de arreglos y el tipo de soldadura a aplicarse, el otro aspecto es la calidad de las soldaduras.
La calidad de la soldadura depende de varios factores. Entre ellos podemos decir los principios básicos de la metalurgia de la soldadura. Los principios básicos de la metalurgia de la soldadura o los efectos de calidad de soldadura son los principios básicos de la metalurgia de la soldadura, los efectos térmicos, puesto que esta soldadura se genera por la aplicación de calor, hay expansión, hay contracción, los principios básicos de condición de propiedad de soldabilidad que debe tener los materiales empleados y los efectos de construcción, o sea, las técnicas del proceso de construcción, la experiencia del obrador, la posición que toma al soldar, el número de pasos que debe dar para generar la geometría de la soldadura, el uso del tipo de arco, sea de corriente alterna, interna, la estabilidad del amperaje de la herramienta, ¿no ve? El tipo de elemento de aporte o electrodo. Entonces, todos estos aspectos confusionados van a generar la calidad de la soldadura. ¿Cómo determinamos la calidad de la soldadura? Si está bien realizada o no está bien realizada. Entonces, la calidad de la soldadura podemos determinar a través de varios procesos. Entre ellos decimos el radiográfico. Quién sabe, es el método más caro y más dificultoso de realizar. Sin embargo, es el más preciso. Este método requiere transportar el equipo de rayos al lugar de la obra, generar condiciones dando seguridad tanto a los obradores que van a realizar este proceso de verificación como al sector que circunda al menos en unos 100 metros a la redonda para evitar los daños por irradiación. Entonces, es un método bastante caro, preciso. Normalmente no se aplica en sistemas estructurales, sino más bien en aquellos donde son sistemas combinados que, aparte de darle seguridad a la estructura, debe provocar una impermeabilidad, no porosidad sin aplicación. De tal manera, por ejemplo, para transporte de líquidos, las tuberías, transporte de gases o silos de almacenaje de líquidos o de gases, normalmente. Luego tenemos un otro método que se conoce con el nombre de ultrasonido. Se propaga el sonido a través de la junta de soldadura, de la unión soldada, colocando sensores en el inicio donde se empieza con el ultrasonido y la parte final de la soldadura. Estos sensores captan la propagación de este ultrasonido y determinan la continuidad, discontinuidad, homogeneidad, el entrampaje de escorias, todos estos problemas que puede tener la soldadura por este tiempo que ha recorrido el ultrasonido de un punto a otro. Otra variante del ultrasonido es la de la tintura penetrante. Los fabricantes generan una tintura, producen los químicos una tintura, que se derrama sobre la soldadura y se adhiere, penetra en todas las imperfecciones de la soldadura, mostrando todas estos acabados imperfectos, estas oquedades, los entrampajes de escoria superficialmente, y entonces nos muestra el tipo de soldadura que se ha realizado. Otra forma, otra variante, es la de las partículas magnéticas, igual producto de la industria química que genera unos polvos magnetizados que al ser derramado sobre la soldadura se adhieren por esta magnetización que tiene, mostrando todas las imperfecciones, de forma similar que la tintura penetrante. ¿Quién sabe? La técnica más usada y más ventajosa para la aplicación estructural es la de inspección visual. Soldadores expertos se entrenan
para que puedan hacer una visualización y seguimiento a la costura de la soldadura en su longitud. Debido a esta su alta experiencia y a este entrenamiento que tiene, es capaz de visibilizar las imperfecciones de la geometría, de la penetración, el entrampado de escoria, todos aspectos que nos puede decir si está en condiciones de ser aceptada o no la soldadura. Esos son los métodos que por hoy se manejan en la determinación de la calidad de la soldadura. El otro aspecto que nos interesa y quien sabe fundamentalmente es determinar los esfuerzos en las uniones de soldadura. La determinación de las uniones de soldadura por métodos elásticos es realizada en estas condiciones que tienen altos parámetros que inciden fundamentalmente del proceso constructivo. Se hace bastante moroso, dificultoso, por la cantidad de variables que debemos manejar. Entonces, los autores que desarrollan estos temas dicen, como el análisis elástico de este comportamiento de las uniones se hace muy moroso, podíamos partir de ciertas suposiciones que van a simplificar este proceso, suposiciones en las que no vamos a considerar los efectos que genera pequeños incrementos o decrementos de esfuerzo como consecuencia del proceso constructivo. A estos esfuerzos determinados a partir de suposiciones se conoce como esfuerzos nominales. Entonces, los esfuerzos nominales son aquellos esfuerzos determinados a partir de una simplificación, no considerando los efectos constructivos de la soldadura, partiendo de las hipótesis iniciales. Entonces, las hipótesis que nos permiten, o las suposiciones que nos permiten determinar estos esfuerzos nominales son las siguientes. 1. Las soldaduras que conectan varias partes son elementos homogéneos, isótropos y elásticos. Es una apreciación bastante exigente. La soldadura es construida en obra, consecuentemente está lejos de tener una homogeneidad perfecta. Tampoco es un elemento que va a ser totalmente heterogéneo, ¿no? Pero tiene a veces pequeñas burbujas entrampadas o pequeñas escorias dentro del elemento. Por tanto, no es perfectamente homogéneo, pero suponemos que sí es homogéneo. Como no es homogéneo en todo su desarrollo el material de la soldadura, lógicamente no tiene capacidad de transmitir esfuerzo en todas las direcciones con la misma intensidad. O sea, no son elementos isótopos, pero los vamos a suponer porque estas pequeñas imperfecciones van a provocar en algunos casos esfuerzos adicionales o en algunos casos van a ir por defecto o por exceso, pero cantidades pequeñas, cuando están en términos de dar la seguridad de la unión. Elásticos, la elasticidad es un principio, una propiedad que todos los materiales tienen de estirarse y contraerse, ¿no? Dilatarse y contraerse. Entonces, este principio depende también de la homogeneidad. Un material perfectamente homogéneo no todos tienen la misma capacidad además de expandirse y contraerse con la misma intensidad. Pero teóricamente estos materiales del tipo metálico tendrían la misma capacidad. Pero esta heterogeneidad o este principio de una aplicación no tan homogénea podría también afectar esto. Sin embargo, en esta suposición decimos que van a ser homogéneos, isótopos y elásticos. La suposición 2 dice, las partes conectadas son rígidas y por lo tanto se desprecian sus deformaciones. La rigidez es un principio de comportamiento de la estructura que implica, en la medida de su rigidez, más deformable, menos deformable. Más rígido, menos deformable. Entonces relaciona sus dimensiones transversales
con sus longitudinales y entonces no hay elemento totalmente rígido. Algunos pueden deformarse más, algunos menos. Entonces, estamos diciendo que frente a la soldadura estos elementos pueden ser totalmente rígidos. No es verdad. Pero sin embargo, como esto va a variar muy poco de este principio, entonces la vamos a aceptar. El numeral 3 dice, solo se consideran esfuerzos nominales debidas a las cargas externas. Se desprecian los efectos de los esfuerzos residuales, de las concentraciones de esfuerzos y de la forma de las soldaduras. Esta es una suposición en la que estamos indicando solo vamos a analizar el comportamiento de la unión soldada por efecto de las cargas que inciden sobre la unión, no los efectos constructivos y los que genera este proceso de la construcción de esas pequeñas excentricidades que va a redundar en concentraciones, en deformaciones, ¿no? Todos esos aspectos no los vamos a considerar, siempre y cuando esté dentro del rango de seguridad de la unión, cuando sean aceptables. Aquellas imperfecciones mayores generarán que la soldadura sea descartada, la unión, por la inseguridad que mostrará, ¿no? Todo esto está dentro del rango que creemos debe darle la seguridad de la estructura. Bajo estas suposiciones, para determinar los esfuerzos, en esta materia les he elaborado una secuencia del proceso de análisis del comportamiento de una soldadura para determinar los esfuerzos. Esto con el propósito de darles una secuencia ordenada ¿no? Paso por paso de lo que es la soldadura. Entonces esta secuencia les voy a ir nombrando y cómo determinamos estos esfuerzos. Primer paso. Agarro y saco el área de la soldadura. Si aquí estoy uniendo un elemento con otro, no me interesan los elementos, sino la soldadura. Coloco la soldadura en esta forma. Puede ser esta, otra, no. Depende cómo es. Aquí he soldado dos elementos y la soldadura la he aplicado de forma de C. Entonces aplico gráfico a esta soldadura. Y naturalmente coloco la carga a la distancia y la posición que está incidiendo sobre esta unión de soldadura. Sobre esto, el siguiente paso es colocar los ejes referenciales en esta unión, con el propósito de ayudarme para determinar el centroide de la soldadura. Entonces, siempre es conveniente elegir un punto de origen de los elementos, de los ejes referenciales, de tal manera que toda la soldadura entre en un solo cuadrante, para evitarnos las dificultades de manejar distancias negativas en este proceso. Entonces, colocar la soldadura, elijo para este caso este punto, a este le llamo eje U, aquí corrijan, este no es X, U, en la transcripción han cambiado, es eje U, es el eje vertical B, no y este es el eje W, referencia a este punto. Y naturalmente las dimensiones de la soldadura sacadas de ese proceso de unión. El espesor de la soldadura, la altura H en la que se desarrolla esta longitud, el espesor de la soldadura, espesor de soldadura, la base del elemento soldadura, todas sus dimensiones. Carga con su pendiente, aplicada al punto. Una vez que he hecho esto, procedo a determinar el centroide de la soldadura de esto. Para aplicar el centroide de la soldadura,
debo asumir que estos ejes he colocado en una posición. La soldadura tiene un espesor. Lo ideal sería que coloquemos estos ejes a través del centroide de la sección transversal de la soldadura. Esta soldadura tiene una forma de un cuarto de círculo, si es de filete, o puede ser de medio círculo, o dependerá de en qué arreglo estamos colocando la soldadura. Pero normalmente estas soldaduras, estos espesores son pequeños. Y entonces, por ciertas características de la soldadura, para darle seguridad en el comportamiento, determinamos o elegimos que de la forma inicial o teórica que debe tener la soldadura, por las imperfecciones constructivas, asumimos una forma diferente y buscamos un sector más débil para su falla. Todos estos hechos englobados nos dicen que podíamos tranquilamente poner los ejes de referencia no en el centroide de la soldadura, sino a través de las aristas de los elementos colocados de la soldadura. Esto entra en contacto con la arista del elemento y podía suponer estos bordes internos de la soldadura como el origen de los ejes, que no habría mayormente problema. Y vamos a ver más adelante que son cantidades muy pequeñas, ¿no? Entonces, de esta forma, colocado eso, procedo a determinar el centroide. A la horizontal le llamo G y a la vertical le llamo BG. Entonces agarro, determino. Esto podía asumir como un elemento compuesto de varios elementos de secciones conocidas simples. Podía suponer un rectángulo y otro rectángulo, para este caso, o el caso que esté analizando. Por tanto, podía tomar este como un área, este otro como un área y este otro como un área. Y puedo decir esta área por su distancia en U a su centroide, más esta área por centroide aquí, más esta área por su centroide, por su distancia a su centroide, sobre el área total de esto, me va a dar el UG. El BG de similar manera, esta área por esta distancia del eje U al centroide de este elemento, más esta área por la distancia de este eje al centroide de este elemento, más esta área por la distancia de aquí al centroide de este elemento, sobre la suma de áreas. Y tengo este BG. Una vez que tengo la posición del centroide, coloco a escalita el centroide y sobre este coloco los ejes centroidales. Asumo un eje horizontal X, un eje vertical Y y un eje perpendicular a la lámina Z. Descompongo esta fuerza en las direcciones X, Y, Z. X, Y y Z. Entonces, estas cargas descompuestas en dirección de los ejes centroidales, traslado aquí al centroide para plantear un sistema equivalente que me haga lo mismo. Cuando traslado una carga de un punto a otro en forma paralela, debo trasladar la carga con todas sus características, además el par que sigue o el efecto de la excentricidad que provoca la aplicación de la carga en un punto diferente al centroide. Entonces, traslado la carga Px, Py, Pz con las direcciones que me da la carga al centroide. Px, Py, Pz. Y los efectos de las excentricidades, los momentos, con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. Y entonces, este sistema es equivalente a este. Hace lo mismo. Entonces, en este sistema procedo a determinar los esfuerzos en los puntos donde considere. Normalmente, en una soldadura, en una unión de soldadura, los esfuerzos son variables de cada punto. Cada infinitésimo toma un valor diferente al esfuerzo, a través de toda su longitud de la soldadura. Cuantificar de esta forma, secuencialmente, cada variación de un delta es remoroso. Entonces, del análisis total y la experiencia nos muestra
que los esfuerzos en las soldaduras normalmente, los máximos van a estar o en el principio de soldadura o en los puntos de quiebre brusco de la soldadura o el fin de soldadura. Entonces lo que se pretende es encontrar los esfuerzos en los puntos donde probablemente estén los máximos. Entonces identifica los puntos y se hace el análisis en esos puntos. Por esta razón, para nuestro análisis voy a elegir este punto, el punto P. En ese punto P determino su posición en X, en Y y en Z si es que está en el espacio. ¿Vale? Está en el plano, necesito solo estos dos. Ya tengo la posición del punto, tengo el sistema equivalente, las fuerzas como entran y empiezo a determinar los esfuerzos correspondientes. Las cargas Px, Py, Pz son cargas axiales, pasan por el centroide. El esfuerzo que generan es esta carga sobre el área de la soldadura. P sobre A. Toda vez que le aplicas una carga a una estructura que pasa por el centroide, su esfuerzo es igual a la carga dividida en área de la sección transversal del elemento, al área que le soporta. Entonces digo aquí, el esfuerzo que me genera este Px va a ser sigma prima en X y va a ser esta carga dividido entre el área de la soldadura, la suma de todo esto. ¿Qué sentido va a tener? La acción es esta. La fuerza en Px se lo quiere llevar a la soldadura allá. La soldadura debe equilibrar esto, porque si no falla y se lo lleva. Tiene que ir en el sentido contrario de tal forma que anule esta fuerza. Entonces aquí el esfuerzo va a ser así. A ese le llamo sigma prima X, en la dirección del eje X. Voy a determinar debido al PY. El PY intenta llevárselo así. También es carga aplicada en el centroide. Entonces su esfuerzo va a ser sigma prima en la dirección Y. Ha de ser igual a esta carga dividida sobre el área de la soldadura. La carga intenta a la soldadura llevárselo allá. La soldadura debe equilibrar. Entonces esto tendrá esta dirección. Sigma prima en Y tendrá esta dirección. Ya tenemos el primo. El Z. El Z intenta llevárselo allá. También es carga que pasa por el centroide. También es axial. Por tanto, el esfuerzo prima, debido a esta carga axial en la dirección Z, ser en este otro sentido. Aquí pongo el eje Z. La carga se lo quiere llevar allá y la soldadura debe equilibrarle. Este será el sigma prima Z. Estos esfuerzos prima, al ser estas cargas axiales, son iguales para todo el desarrollo de la soldadura. En cualquier punto, las magnitudes y las direcciones y sentidos de este esfuerzo son los mismos, los primas, debido a estas cargas axiales. Ya tengo los esfuerzos debido a las cargas axiales. Aquí he sacado el puntito A. Aquí están los ejes referenciales, las cargas, ¿no?, y los momentos que están aplicados en cada uno, trasladados aquí al centroide. Descompuestos. Entonces, ya están aquí en este punto los primas. Este Px que quiere llevar allá, el prima que le equilibra esto está aquí en el otro sentido. El Py se lo quiere llevar arriba y el prima Y debe venir hacia abajo. Ahí está. El Z quiere sacárselo así, aquí en el eje Z, así. El prima Z debe ir en este otro lado. Entonces los primas ya están ahí colocados y definidos. Nos falta ver cómo determinamos estos segundas X, segunda Y y segunda Z. Estos segundas son debido a estas excentricidades, a los momentos. Entonces, para determinar estos esfuerzos debo ver cada momento en qué dirección provoca el esfuerzo. El esfuerzo, el momento en Z va a generar esfuerzo en dirección X y Y. Para eso le pongo su radio al punto A. Esto. Este momento hace esta operación. Entonces en este punto va a querer llevárselo allá. Así. La acción de este momento.
Como esto debe oponerse, debe tener una reacción en este sentido. Entonces, debido al momento en Z, va a haber así. Eso no tiene ninguna dirección de los X, entonces descompongo esta en el plano en dirección X y Y. Entonces voy a tener en esta dirección el sigma segunda X y el sigma segunda Y. Me genera esto. Entonces, ¿cómo determino? El esfuerzo segunda en este eje X me genera este momento. Va a ser igual a mz sobre la inercia respecto a este eje de flexión y por la distancia de este eje al punto. Va a ser mz sobre iz por yp. Eso va a ser sigma segunda en x. Sigma segunda en y es su componente de este esfuerzo que ha generado el mz. Entonces, sigma segunda en y va a ser a este mz dividido sobre el iz y multiplicado de este eje que está generando la flexión al punto por xp. Ya tengo esto y esto. Me falta solo esto. El mz, el sigma segunda en la dirección z. Este esfuerzo en la dirección z segunda dan este momento en x y este momento en y. Este momento en x hace esta operación. Jala aquí arriba y comprime aquí abajo. Por tanto, el esfuerzo es en esta dirección. Esto, al jalar esto, tracciona para estirar en esta dirección, el mx. Debo encontrar entonces lo que genera el equilibrio este, entonces tendrá este sentido. Va a ser sigma segunda en z va a ser igual a este momento en x dividido sobre la inercia respecto a este eje y por la distancia de este eje al centroide, yp. Más o menos lo que me genera este. Este tracciona, entonces va a ser tracción y va a ser igual, la resultante debe ser de compresión, menos my sobre IE por esta distancia xp. Y he determinado esto. Ya tengo aquí en la figura los esfuerzos generados sigma prima x, sigma prima y, sigma prima z, sigma segunda x, sigma segunda y y sigma segunda z. Una vez que tengo los esfuerzos en este punto, generados por las cargas axiales y por las excentricidades de los momentos, procedo a encontrar los esfuerzos resultantes en las direcciones de los ejes. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Para eso, digo, esfuerzo en el punto A en la dirección X, sigma en A en la dirección X, igual, va a ser igual a este, menos sigma prima X, más sigma segunda X en A, estos son en A. ¿Vale? Y tengo la resultante en la dirección X. Dependerá de cuál es mayor para que sea este lado o este lado. La resultante en X. La resultante en Y, sigma en el punto A en la dirección Y, ha de ser igual a la suma de estos dos en la dirección Y. Este es negativo, dirección contraria al eje, positivo. Menos sigma prima en Y en el punto A, menos sigma segunda en A en la dirección Y. Esto va a ser hacia abajo. Los dos son hacia abajo, se suma, va a ser negativo el resultado. Luego encuentro la resultante en esta dirección. Digo, sigma en la dirección Z en el punto A ha de ser igual a la suma de estos dos. Algebraica. Esto es menos y esto es menos. El más es este sentido. Entonces digo, va a ser igual a menos sigma prima Z en A y menos sigma segunda en A. Y tengo las resultantes. Aquí tengo en X, no sabemos a cuál lado, supongo a este lado, en Y a este lado y en Z hacia arriba. Una vez que tengo estos resultantes, procedo a determinar la resultante de esfuerzo en este punto. Como pueden ver, tengo esfuerzos sobre el eje X, en dirección del eje X, del eje Y y del eje Z.
Para componer estos esfuerzos espaciales que tienen diferentes direcciones, digo, el esfuerzo resultante, sigma resultante en el punto A, ha de ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los esfuerzos de los ejes X, Y y Z. Entonces digo raíz de sigma XA al cuadrado más sigma YA al cuadrado más sigma ZA al cuadrado. Y esa resultante tendrá, en función de las magnitudes de estos componentes, tendrá una dirección, un sentido aplicado en este punto. Dice la teoría, aquí están las fórmulas para esas condiciones. Debido a las cargas Px, Py, Pz, aquí está, sigma prima es igual a esta fuerza sobre el área de la soldadura, más para el sigma prima en Y, es esto sobre el área, son cargas axiales, ¿no? Y en Z va a ser esta fuerza sobre su área. Debido a las primas, o a las segundas, debido a los momentos, el esfuerzo en la dirección X, debido a los momentos, solo el Z genera esfuerzo en la dirección X. Va a ser el momento en Z sobre la inercia respecto a este eje de flexión y multiplicado por de este eje en forma perpendicular al punto donde quiero determinar. Esto es YA. De forma similar para el sigma segunda en Y, esto es en el punto A, todos en el punto A, va a ser igual, me genera el momento en Z. MZ sobre IZ por el eje de flexión ahora es este Y. El eje de flexión sigue siendo el Z, pero está haciendo con respecto al eje Y, que es este. Entonces, de este eje al punto, que es el XA. Luego, el esfuerzo en la dirección Z me genera el momento en X y el momento en Y. Va a ser igual, dependiendo del sentido, si es este sentido o el otro sentido. Digo, en este caso está yendo así, está empujando en el eje Z, mx sobre el eje de flexión con respecto a este eje, x, y la distancia de este eje, el que está generando la flexión, al punto, y. Menos o más, en este caso también es menos, porque el eje y también hace esta operación y generará este tipo de esfuerzo. My sobre IE por la distancia perpendicular del eje Y al punto, XA. Así determino los esfuerzos debidos a cargas axiales y el efecto de los momentos y la composición de estos esfuerzos. Suma algebraica. Esfuerzos en la dirección X en el punto A, esto dependiendo del signo, en este caso menos, y más este esfuerzo que es positivo. En Y tengo este esfuerzo que es negativo todo, y este esfuerzo en Y que es positivo, más esto. Luego aplico este esfuerzo en Z, ¿no?, más el esfuerzo en la Z. Los signos van a salir en función de qué dirección tienen estos esfuerzos. Con estos saco la resultante. Aquí está la resultante, lo que les decía. Esfuerzo resultante en el punto A, la raíz cuadrada del esfuerzo en la dirección X al cuadrado, más el esfuerzo en la dirección Y al cuadrado, más el esfuerzo en la dirección Z al cuadrado. Composición. ¿Qué se ha hecho de esfuerzos que tienen diferentes direcciones? Dice estos esfuerzos determinados de esta forma, que va a tener una dirección diferente a cada uno de los que hemos tomado, podría igualarse a un esfuerzo de corte y que no tendría mayor variación con el esfuerzo de corte. Entonces, para estos casos, en la metodología que hemos indicado, es un esfuerzo de corte. Consideramos un esfuerzo de corte. No es verdad, pero vamos a considerar que dice que es muy próximo. Para esfuerzos en los que se va a generar la soldadura de tope, elementos así unidos por algún punto y traccionados, este efecto no va a provocar de eso, sino van a aparecer esfuerzos de otra naturaleza.
Por tanto, en ese caso debe tomarse el tipo de esfuerzo que está dando en las de tope. En las de tope normalmente van a ser de tracción de las uniones soldadas y deberá tomarse de forma convencional en esos casos. Eso es uniones de soldadura. Si hay alguna cosa que quieran preguntar, comentar, adelante. Dije, no le vendría mal un pisazoncito. Sí, sí, podría ser, podría ser. Le quería preguntar acerca de los esfuerzos. En este caso, los esfuerzos lo estamos considerando como vector, ¿verdad? O sea, casi como si se estuviera comportando como un vector. Es un vector. La fuerza es un vector. Solo que lo estamos resolviendo escalarmente, no como un vector mismo. Porque le puedes aplicar vectorial también a esto. Le puedes aplicar. La fuerza es un vector. El momento también se puede representar como un vector. Se puede resolver como vectores, también se puede resolver. Pero en este análisis estoy analizando como elementos escalares, ¿no? Pero se puede aplicar vectoriales. En algunos casos podría resultar más conveniente. Porque el esfuerzo, según la definición del esfuerzo, es una fuerza compartida sobre un área, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. y El las de- esfuerzo, el esfuerzo siempre es la fuerza que incide sobre un área. Siempre. y entonces su representación gráfica de esto serían varios vectores, o podemos representarlo también como un solo vector. Podemos representar como un solo vector, si es vectorialmente, colocándole doble punta. No es el momento. El esfuerzo simplemente una línea con su sentido que indica la flecha. Bueno, escalarmente también. En realidad, el esfuerzo es una distribución de esa fuerza sobre esa área. Y entonces es una fuerza distribuida sobre superficie, que le estamos aquí interpretando como una fuerza aplicada en el centroide, que es la resultante de ese esfuerzo. Pero la magnitud estamos tomando como distribuida sobre el área, ¿no? Solo es una representación que estamos haciendo para ayudarnos al análisis, nada más. No es que es una fuerza. El esfuerzo es esfuerzo y la fuerza es fuerza. Solo para efectos de determinación. De hecho, aquí en la formulación ya les va a dar, ¿no? Este momento es fuerza por longitud. Esto es longitud. Entonces esto va a ser fuerza por longitud al cuadrado. Este es longitud a la cuarta. Dividido nos va a dar fuerza sobre longitud al cuadrado. Es un esfuerzo, no es fuerza. En cambio, en este nos va a dar esfuerzo, pero este es carga y este es área. Entonces nos va a dar la misma interpretación, carga sobre centímetro cuadrado. Unidad de carga de peso sobre unidad de área. ¿Ve? El esfuerzo. En ambos casos están distribuidos sobre el área. Pero los estamos representando aquí, en el análisis, con estos gráficos de segmentos de recta orientados y con un sentido determinado. Gracias, Inge. ¿Alguna otra cosa? Inge, disculpe, en su siguiente diapositiva, al analizar los esfuerzos debido a las cargas, PX y PY,
¿Por qué tomamos solo un área, digamos? No debería ser, como estamos analizando en 3 dimensiones, no debería cambiar el área. Claro, pero a ver, ¿esta fuerza dónde va a incidir? Aquí, aquí. Esta fuerza PX está en esta dirección, va a actuar así. Está actuando no aquí, está actuando aquí, en el centroide. Hemos trasladado las fuerzas, actúa aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fuerza se va a distribuir en toda esta área. En toda esta área. Por eso le divido esta fuerza PX sobre esta área total de la soldadura. No es sobre esta areacita, es sobre toda el área de la soldadura. ¿Por qué es carga axial? Cuando es carga axial, el esfuerzo es P sobre A. P es la carga y A es el área de la sección transversal sobre la que actúa esa carga. Y esta actúa sobre esta área. El Y, PY, igual actúa sobre toda esta área. Es PY sobre toda esta área. PZ actúa igual sobre toda esta área. PZ sobre esta área. Los momentos ya no actúan sobre el área. Si bien van a actuar de esta forma, pero para determinar ese esfuerzo, este es un efecto de flexión. Entonces debemos referir a la inercia respecto al eje con el que se está flexionando. Bueno, no sé si te he aclarado. O tal vez no eres... Está bien, lo que yo estaba dudando era, digamos, de que como analizamos en 3 dimensiones, digamos, la sección transversal en dirección X, acá en su gráfico, sería diferente, sería ya, si, por ejemplo, un cuarto de círculo o triangular sería, ¿no? La sección transversal de la soldadura. Sí, tal vez te aclaro un poco más. Cuando tú quieres determinar en una estructura los esfuerzos, no determinas sobre el volumen de la estructura. Buscas un punto donde los esfuerzos son máximos. En la longitud, normalmente, determinas dónde va a generarse estas cargas y estos momentos máximos. En una viga, o sea, en 3 dimensiones, un voladizo, en 3 dimensiones está la carga. Entonces buscas en la longitud dónde se va a generar los esfuerzos máximos. Si analizan este punto, pueden ser 0 si el apoyo está aquí. Los esfuerzos, porque en esta área todavía no hay el efecto de longitud. Como el único sector de apoyo es este, todas estas cargas van a transferir su efecto aquí al sistema de apoyo. Y entonces vamos a analizar en esta sección, en el punto donde está soportando el apoyo. Y la sección le sacamos de ahí y analizamos sobre eso. Esto es exactamente similar. Estamos analizando solo en la soldadura, no en el volumen de la soldadura. En la sección de la soldadura, no en la sección transversal de la forma de la soldadura en cada punto, sino del área de la soldadura aplicada en la unión. No sé si me explico. Sí, está bien, gracias. ¿Alguna otra cosa? Entonces es como si estuviéramos proyectándolo al plano, una proyección al plano. Sí. Estamos analizando en el plano donde el esfuerzo va a ser máximo. Esta soldadura no está aplicada en la longitud del elemento, en el sentido Z. Está en el área del plano X, Y, en esa sección. ¿No? Porque en 3 dimensiones va a tener una cantidad en el eje X, una cantidad en el eje Y y otra en el Z. Eso le da volumen, espesor. ¿No? Entonces nosotros vamos a determinar en esta longitud dónde se va a generar los esfuerzos máximos. Y en esa sección analizamos esto. Vamos a ver cuando hagamos aplicaciones numéricas que es una sección u otra para su determinación de esfuerzo. Porque no es en cualquier punto. Primero debes determinar en la estructura qué esfuerzos llegan a ese plano en el que vas a analizar la soldadura. ¿No?
Ahora, si la soldadura estuviera en longitud, es otra cosa, ¿no? Habría que ver tal vez en la longitud del análisis de la soldadura y no, tal vez el plano de análisis ya no va a ser el XY, tal vez va a ser el XZ, ¿no ves? Si está en ese plano la soldadura. ¿No ves? Bueno, aquí tienen que emplear su descriptiva. Aquí hay que imaginarse mucho cómo está conformado y cómo voy a tomar cada sección. ¿Alguna otra cosa? Ya nos queda muy poco para hacer un ejercicio que vamos a dejar a medias. ¿Alguna otra cosa? Ahí está. Dime. Solo por curiosidad, ¿usted usted arma sus propios ejercicios? Sí, sí, armo todos. Está bien, gracias, Inge. Ni los ejercicios ni el análisis copia de ninguna parte. El conocimiento sí, no soy el que he generado todo el conocimiento. Aprendo el conocimiento y genero todo mi material. Ustedes pueden ver, este material no es copia, no va a encontrar igualito en otra parte. ¿No ven? Genero todo mi material. Sé cómo funcionan estas teorías. ¿No ven? Lo que hago es tomar el conocimiento de los grandes investigadores de cómo plantean y la adecuo a mi forma de ver y pensar ese conocimiento sin cambiar. Si yo quisiera cambiar algo del conocimiento que están impartiendo los investigadores, yo tendría que demostrar que el mío tiene el grado de veracidad mayor al de ellos. No hago eso. Tomo el conocimiento, aprendo ese conocimiento y planteo todo el proceso a través de mi entendimiento de las gráficas y en los problemas que genero. Todas estas gráficas están desarrolladas en AutoCAD, por mi caso. No son fotografías de otros libros, copias, en absoluto. De hecho, no van a encontrar algo parecido, tal vez, en formas. Sería mucha coincidencia que en otra parte aparezcan las figuras que uso porque no están copiadas de ninguna otra bibliografía. Muy interesante, Inge. Muchas gracias. Bien, jóvenes, yo creo que si no hay nada más, nos vemos la próxima clase. Lo que nos queda es muy corto y no vamos a poder hacer una aplicación numérica. Y en las aplicaciones numéricas no vale la pena dejar a medias, especialmente en este tema. Como pueden ver, tiene sus cositas. No es complicado. Lo que hay que agarrar es la idea de cómo procesamos. No es complejo, no hay que asustarse, no tiene nada de complejidad. No hemos utilizado conocimientos ni sofisticados ni diferentes de los que ustedes tienen. Solo le hemos dado una metodología de uso de conocimientos en la aplicación de determinar el esfuerzo en la soldadura. No hay nada conocimiento nuevo, sino la metodología que seguimos. No es la única. Podían, de hecho, ustedes analizar. Se puede determinar todo esfuerzo en un punto a través de vectores, tensores, a través de productos escalares, ¿no? Entonces, siempre queda la posibilidad de encontrar otra forma. De hecho, este tema es bastante interesante aplicado con los vectores. Más adelante en las aplicaciones numéricas, de hecho, yo propongo algunos conocimientos vectoriales para poder facilitar. Es bien interesante aplicarle vectores en algunas partes del desarrollo de estos esfuerzos en las aplicaciones numéricas. En estructuras espaciales, donde debemos analizar la estructura como tal, tiene sus grandes ventajas aplicarle vectores. El escalar se hace bastante moroso, muy fácil de equivocarse. Si le aplico vectores, puedo facilitar tremendamente, ¿no?
Entonces vamos a aplicar vectores en la aplicación en los ejercicios numéricos. Ustedes son expertos en vectores y tensores, ¿no? Llevan todo un semestre.